en la reunión familiar en nuestra casa frente al mar, el lugar que alguna vez fue un refugio lleno de recuerdos y risas. El ambiente esa noche estaba lleno de brindis, risas y alabanzas entusiastas sobre lo que ellos llamaban el amor moderno. Todos reían, se abrazaban, contaban historias antiguas llenas de dramatismo y aplaudían entre risas. Yo también reía, yo también brindaba. Caminaba alrededor de la mesa sirviendo vino a cada uno besando sus mejillas como una mujer feliz, entregada y satisfecha con su vida. Nadie sospechaba nada. Nadie veía en mis ojos la tormenta que se estaba gestando. Nadie sabía que detrás de mi sonrisa había cientos de fragmentos de traición, de dolor y de ira reprimida hasta el punto de ser asfixiante. Estaba interpretando demasiado bien mi papel, el papel de la esposa dulce, el de la hermana cariñosa, el de la nuera comprensiva. Practicaba todos los días cada mirada, cada gesto pequeño, cada sentimiento justo, todo para ocultar la verdad que había sabido durante semanas. Una verdad cruel, sucia e imperdonable. A la mañana siguiente, cuando el vino había adormecido a todos y la noche se había sumido en el silencio, entré en mi verdadera actuación. Ya no había sonrisas falsas, no más vino ni palabras vacías. Cada movimiento que hacía, cada vuelta de cuerda apretando sus cuerpos contra las sillas junto a la piscina, era calculado. Incluso revisé los nudos 2 veces para asegurarme de que nadie pudiera liberarse antes de que yo dijera lo que tenía que decir. Cada paso estaba lleno de determinación, como si estuviera cumpliendo un ritual que había sido planeado desde hacía mucho tiempo. Y entonces, cuando el amanecer empezaba a asomarse por las ventanas, me quedé allí quieta, inmóvil, observando cómo despertaban uno a uno. Sus ojos se abrieron aterrados, luchando por liberarse, sin entender qué estaba sucediendo. Los rostros que solían ser familiares ahora se veían extraños, deformados por el miedo. Miraban confundidos a su alrededor, tratando de recordar la noche anterior, el vino, los brindis, las carcajadas y luego el vacío. Ese fue el momento que había estado esperando. Porque sí, después de esa fiesta aparentemente perfecta, había un secreto oscuro, una verdad que cambiaría para siempre la forma en que se verían a sí mismos entre ellos. Y a mí. Yo sabía todo. Lo había sabido desde hace semanas. Me había quedado callada observando, registrando cada detalle, cada mirada furtiva, cada susurro a medias. Reuní los fragmentos de la mentira como si fuera un rompecabezas sangriento, y todo ese tiempo fingí. Fingí tan bien que nunca sospecharon. Dios, fingí tan bien que hasta yo misma casi creí que estaba bien. Soy Megan Matthews, una experta en consejería matrimonial, terapeuta psicológica, y la persona que salva matrimonios que parecen estar al borde del colapso. Mi trabajo consiste en ayudar a las parejas a recuperar el amor, guiarlas a reencontrar el camino de regreso el uno al otro, incluso cuando todo a su alrededor parece haber caído en pedazos. He sido testigo de innumerables relaciones rotas y he ayudado a las personas a superar los momentos más difíciles de sus vidas. Pero, ¿no es irónico? Toda mi vida la he dedicado a sanar, a salvar corazones rotos. Mientras que mi propio matrimonio se desmoronaba en silencio, y yo ni siquiera me daba cuenta, hasta que no quedó nada más que cenizas. Solía pensar que yo era la persona más fuerte, la que podía ayudar a todos, la que podía manejar y resolver cualquier problema en una relación. Pero cuando mi propio matrimonio empezó a desmoronarse, no me di cuenta. No vi cómo las distancias empezaron a expandirse, cómo las palabras cariñosas se transformaban poco a poco en ataques, como la indiferencia reemplazaba la atención. Y seguí con mi trabajo, continué sanando a los demás, mientras yo misma me hundía en una tragedia que nunca había llegado a reconocer. Solo cuando las cenizas de mi matrimonio cubrieron todo, cuando todos los pedazos irrecuperables quedaron esparcidos, me desperté para darme cuenta de que durante todo este tiempo me había concentrado tanto en mi trabajo, tan ocupada, ayudando a los demás, que olvidé que también necesitaba ser salvada. No vi las señales,
No escuché las advertencias que estaban justo frente a mí. No vi cuando Brandon, mi esposo, el hombre en quien más confiaba, comenzó a alejarse, ni cuando Lydia, mi hermana, se convirtió poco a poco en una persona que ya no reconocía. Y cuando finalmente me di cuenta, ya era demasiado tarde. La verdad, ni siquiera sé cómo podría llamarme ahora. He dedicado toda mi vida a salvar el amor de los demás, pero dejé que el mío se desmoronara en silencio. Tal vez estuve demasiado ciega con mi trabajo, confiando tanto en mi capacidad para sanar, que olvidé que yo también soy humana, que también tengo dolores, fracasos que no se pueden evitar. Todo comenzó con un mensaje, una notificación simple, pero que resultó ser el final de todo. Estaba cargando el iPad de Brandon cuando por accidente vi la pantalla encenderse, y fue entonces cuando apareció un mensaje. Nos vemos esta noche. Era Lydia, mi hermana pequeña, esa hermana que siempre he protegido, a quien amo profundamente, en quien confío incondicionalmente. Mi Lydia, la que solía dormir a mi lado cuando tenía pesadillas, la que me decía que deseaba tener un amor como el mío con Brandon, la que había jurado que yo era su modelo ideal para la vida. Mis manos comenzaron a temblar no por la sorpresa del mensaje, sino por la familiaridad en esas palabras. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi estómago se cerró, un dolor sordo me envolvió como si estuviera a punto de descubrir un secreto que nunca quise saber. No soy el tipo de persona que revisa el teléfono de los demás. Siempre he respetado la privacidad de los demás. Pero en ese momento, esa notificación fue como una señal, algo que no podía ignorar. Sentí como si estuviera al borde de un precipicio, como si no enfrentaba esta verdad, en ese instante me aplastaría en silencio. Dudé, pero algo dentro de mí me impulsó una sensación de que debía saberlo. Una parte de mí sabía que esto no era lo que quería, pero otra parte no pudo detenerse. No podía ignorarlo. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía imaginar que la verdad fuera tan cruel. Así que pulsé el mensaje como si estuviera abriendo una puerta a un mundo del que no podría regresar. Todo en mí comenzó a derrumbarse en ese instante. Sentí que toda la confianza que había depositado en las personas, en el amor, en la familia, se convertía ahora en fragmentos irrecuperables. Y me di cuenta de que detrás de todas esas promesas, de todas esas palabras de amor, había una traición que no podía imaginar. Lydia y Brandon. Dos personas a quienes había amado, en quienes había confiado y a quienes veía como partes esenciales de mi vida. Pero ellos me estaban ocultando un secreto que no podía aceptar. Ese mensaje fue la señal de una vida que nunca había imaginado que ocurriría. Al principio me negaba a creer lo que estaba sucediendo. Trataba de convencerme de que tal vez era otra Lydia, otra historia. Pero no podía ser. Los detalles comenzaron a volverse más evidentes y ya no podía ignorarlos. Todo lo que había pasado por alto hasta ese momento, ahora se convertía en piezas de un rompecabezas imposible de ignorar. Brandon comenzó a ausentarse sin una explicación razonable. Las cenas que compartíamos se llenaban de un silencio extraño, una atmósfera fría que me hacía sentir como si estuviera sentada entre dos desconocidos. Las miradas que se intercambiaban, fugaces, pero significativas, parecían compartir un secreto al que yo no pertenecía. Cada vez que entraba en una habitación, las conversaciones se detenían abruptamente. Solo quedaba un silencio tenso, como si yo fuera una intrusa, una persona que no debía estar allí. Las risas de Brandon cuando no estaba presente se volvían incómodas. Y luego recordé las miradas esquivas de mi cuñada como si hubiera algo que no debía saber. Fue entonces cuando entendí que algo no estaba bien. Un día, durante la cena, escuché a mi suegro decir: «Esa chica sabe lo que quiere». Su tono era burlón, pero reconocí inmediatamente que hablaba de Lydia y de Brandon. Esas palabras fueron como una aguja clavada en mi corazón, haciéndome estremecer. Fue en ese momento cuando comprendí. Los pequeños detalles, los cambios en el comportamiento de las personas a mi alrededor, eran piezas de una verdad que me negaba a aceptar. Ahora ya no puedo evitarlo. Todo es demasiado claro,
y yo fui la última en darme cuenta. Pero los fragmentos de la traición son demasiado grandes para ignorarlos más. Una noche estaba en la cocina escuchando el murmullo fuera en el jardín. Las voces suaves de los hombres de la familia de Brandon llegaron a mis oídos sin saber que yo estaba allí a solo una pared de distancia. No podía entender todo lo que decían, pero cuando una frase se alzó, sentí como si el tiempo se detuviera. Uno de los hermanos de Brandon susurró: «Brandon no puede resistir a Lydia. ¿Quién podría?», rió, y ese sonido golpeó mi rostro como una bofetada. Otro respondió con tono despectivo: «Y Megan ni siquiera sabe pobre». Esas palabras seguían resonando en mi cabeza como una cuchillada en mi corazón. Esas palabras no solo eran una traición, sino también una humillación, una exposición cruel de algo que nunca habría imaginado. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desplomara de repente. Todo mi mundo se rompió en un instante. No hubo lágrimas ni rabia. Todos mis sentimientos parecían haberse congelado. No podía moverme, solo quedarme allí paralizada escuchando una palabra tras otra, cayendo como si no tuviera poder para detenerlas. No hubo gritos, no hubo resistencia. Solo me dejé caer al suelo donde me sentí segura, pero también fue ahí donde me di cuenta de que todo había terminado. El tiempo parecía extenderse infinitamente. Me quedé allí, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. Solo quedaba el silencio, el zumbido del refrigerador, como un sonido difuso en el aire frío. Los recuerdos, los sentimientos, las creencias que había construido a lo largo de los años se desvanecieron como el rocío de la mañana. Todo lo que quedaba era un vacío inmenso en mi interior, como un abismo profundo sin fin, del cual no podía escapar. Todo lo que había creído ahora era una cruel broma. Las personas que había amado y considerado mi familia ahora no eran más que sombras traidores, y yo fui la última en darme cuenta de la verdad. Ya no había nadie que pudiera darme seguridad, nadie que pudiera sanar mi corazón. Y lo peor no es la traición. Lo peor es el silencio de todos. Toda la familia lo sabe. Todos saben sobre esto, sobre Lydia, sobre Brandon, sobre lo que está sucediendo justo bajo nuestro propio techo. Y nadie me dijo nada. Nadie, ni una sola palabra me defendió. Nadie estuvo de mi lado, aunque sabían que me estaban dejando fuera de este juego. Lo trataron como una broma, un juego entre los más cercanos, como si yo fuera una tonta, una mujer con título universitario, pero que no sabe nada de lo que pasa en su propia casa. Me convertí en la mujer decorativa, la sombra en sus vidas, una persona que estaba ahí solo para mantener la imagen de una familia perfecta, aunque la realidad por dentro estaba completamente rota. Me convertí en la tonta útil, la que se quedó solo por la apariencia, por la fachada brillante que alguna vez creí que era la verdad. Pagaba por todo, me encargaba de todos los detalles en la familia y siempre mostraba una sonrisa como si todo estuviera bien, pero en realidad nada estaba bien. Nadie me miraba, nadie veía lo que estaba sufriendo. Los días después de eso viví como una máquina emocional sin sensación. Reía en las sesiones de terapia, siempre interpretando bien el papel de una esposa feliz mientras mi mente se desmoronaba. Lloraba en el baño en la oscuridad cuando nadie me veía. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la persona que veía. La mujer en el espejo no era yo. Esa mirada extraña en sus ojos me hizo preguntarme cómo llegué a esto, cuando mi vida se convirtió en una tragedia, donde todos son actores en una obra que nunca supe que existía y yo soy la única que no fue invitada a este juego. Me quedé en medio de todo como una espectadora de mi propia vida, viendo cómo pasaba sin poder hacer nada. Parecía que todo había escapado de mi control y no podía encontrar una salida, hasta que un día decidí dejar de fingir. Si todos querían ver una actuación, les mostraría una que no podrían olvidar. No quería quedarme callada interpretando el papel de la mujer feliz, mientras todo a mi alrededor se derrumbaba. Era hora de hacer algo para que ya no fuera solo una sombra de mí misma. Comencé a planear detalladamente
Reservé una casa junto al mar, un lugar donde todos pudieran relajarse y pensar que la vida seguía siendo perfecta. Envié las invitaciones con un tono alegre, como si todo estuviera bien como los viejos tiempos. Pero en realidad era un juego, una obra que estaba preparando para dirigir, y esta vez sería yo la que llevaría el control, no la que quedaba atrás. Elegí el menú más caro, platos delicados, los vinos que cada miembro de mi familia adoraba. La música en vivo crearía el ambiente perfecto para que todos pudieran sumergirse en una noche que parecería perfecta. Pero a mí no me importaban ni la comida ni la fiesta. Quería que esta fuera una noche inolvidable, no por lo superficial, sino por lo que sucedería durante la velada. Esta noche sería recordada como aquella noche, una noche que no podrían borrar de sus recuerdos, pero no por la comida o el ambiente, sino por la verdad que saldría a la luz. Cuando llegaron, aparecí como una brisa suave, tranquila y decidida. Los besos, los abrazos, las risas que resonaban en cada rincón. Lidia llevaba un vestido blanco destacando como la estrella de la noche. Se veía maravillosa, como si nada estuviera mal en todo lo que ocurría. Brandon, sin perder la confianza, llevaba un perfume nuevo que desprendía un aroma que reconocí perfectamente como una señal de cambio. Se sentaron uno al lado del otro, claro está. La forma en que se tomaban de las manos, el intercambio de miradas llenas de significados, era la descaradez de quienes creen que nunca serán descubiertos. No les preocupaba que yo supiera la verdad. Y todos en la familia, como si nada hubiera pasado, levantaron sus copas para brindar por el amor moderno, por las segundas oportunidades, por esos lazos que pensaban que eran hermosos. Pero en realidad, todo esto era solo una farsa, una actuación que ya no podía seguir observando. Seguí sirviendo vino cada vez un poco más lleno. La sonrisa en mi rostro permanecía intacta, como si nada estuviera sucediendo, como si aún fuera la mujer que siempre vieron como la imagen perfecta de la familia. Les dije que los amaba, que eran todo para mí. Esas palabras resonaron como bendiciones, pero en mi interior eran cuchillos clavándose en mi corazón uno tras otro, lenta y seguramente. Llené sus copas una y otra vez, con una paciencia infinita, hasta que sentí que los efectos del vino comenzaban a hacer efecto. Uno a uno comenzaron a desplomarse, cayendo lentamente en un sueño profundo, sin que nadie supiera lo que estaba preparando. Y cuando la última persona suspiró y cerró los ojos, comencé mi trabajo. Esa sensación extraña no era miedo, sino liberación. Cuerdas, nudos, las sillas colocadas cerca del borde de la piscina, cada detalle hecho con una meticulosidad indiscutible. Unas gotas de agua lo suficiente para despertarlos era todo lo que necesitaba. Y en ese momento, con solo una mirada rápida a las sillas, supe que todo estaba listo. Justo en ese instante sonreí como si estuviera creando una obra de arte. Cuando abrieron los ojos, pude ver claramente las expresiones en sus rostros. Y no pude evitar sonreír por dentro, porque era como un poema de pánico, de rostros llenos de miedo y asombro. Lidia trató de gritar, pero le había puesto cinta adhesiva en la boca, impidiendo cualquier sonido. Brandon se retorcía como un pez sacado del agua, golpeando sin control. Los demás comenzaron a llorar, sollozando desconsolados, confundidos, sin saber qué estaba sucediendo. ¿Qué demonios es esto, Megan?, gritó mi suegra, su voz llena de ira y miedo. Solo sonreí suavemente y dije: una intervención. Mi voz sonaba tranquila, como si estuvieran hablando de algo completamente normal. Una fiesta de brindis especial, continué, por el amor moderno. Lo que todos celebraron anoche, ¿lo recuerdan? Y seguí sonriendo, una sonrisa que ahora, para ellos, sin duda será la sonrisa de la obsesión, de la lucidez, después de tantos años de engaño. No quería hacerles daño, al menos no físicamente, pero quería que sintieran algo, una sensación que nunca antes habían experimentado: el silencio, la complicidad, en cada momento que ocultaron la verdad ante mis ojos. Quería que se miraran entre ellos, sintieran cada mirada, cada gesto falso que se habían dado durante tanto tiempo, mientras yo seguía confiando, mientras yo seguía siendo parte
de este juego que ellos habían creado. No sabía cómo terminaría esto. Se darán cuenta de la verdad y cambiarán. ¿Sentirán arrepentimiento? No estaba segura. Pero sabía una cosa, me estaban mirando. Por primera vez, después de todo, realmente me miraban. Durante varias semanas me convertí en una espía dentro de mi propia casa. Suena a guión de película, ¿verdad? Pero esa era la realidad que no podía negar. Cada día que pasaba me deslizaba en silencio como un fantasma, observando todo a mi alrededor. Tomaba nota de cada pequeño detalle, las palabras susurradas, las miradas evitadas y cada gesto incómodo que lograba detectar. Así, sin hacer ruido, recogía pruebas que nadie podría poner en duda. Escuchaba detrás de cada puerta cerrada esos lugares donde todos pensaban que podían expresarse libremente. Pero yo sabía que cada palabra, cada gesto era una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Y tenía que fingir. O como podía fingir también frente a Brandon, seguía siendo la esposa dulce y cariñosa, siempre sonriendo, siempre diciendo palabras amables. Todo está bien, amor, le decía con una voz tan suave que nadie podría adivinar la furia que ardía dentro de mí. Sonreía cuando él me besaba en la mejilla, pero por dentro sentía como si una ola gigantesca estuviera a punto de desbordarme. Cada caricia de él, cada palabra de amor que me dedicaba, me recordaba los mensajes que había descubierto sin querer. Mensajes llenos de dulzura entre él y Lidia, mentiras descaradas que no podía dejar de pensar, pero no podía revelar la verdad. No podía. Cada vez que él me miraba con esos ojos cálidos, solo podía sonreír y asentir, aunque mi corazón se desangraba por dentro. Mientras tanto, Lidia, la mujer que alguna vez consideré amiga, una hermana cercana, estaba decidida a destruir mi familia. Cada vez que ella enviaba videos divertidos por WhatsApp o se reía, me imaginaba los momentos íntimos que debía estar compartiendo con Brandon. ¿Cómo podía reírse sin saber que yo me estaba muriendo lentamente por dentro? Cada risa suya, cada gesto cariñoso hacia Brandon era como una puñalada en mi corazón. Pero aún así, tenía que seguir fingiendo. Fingir que no sabía nada, fingir que no veía nada. En las noches, cuando todos ya se sumían en el sueño, me escapaba al baño donde podía liberar todas mis emociones sin que nadie lo supiera. Los sollozos ahogados, los suspiros llenos de resentimiento los guardaba allí. A veces quería gritar, romper todo a mi alrededor para liberar la rabia que sentía en mi interior, pero no lo hacía. Sabía que si lo hacía todo se descontrolaría y no quedaría nada. Guardaba todo dentro, desde el dolor hasta las lágrimas, y solo podía decirme a mí misma, todo estará bien. No podía dejar que el dolor y la decepción salieran a la luz. Tenía que mantener la imagen de la esposa perfecta, la mujer que siempre permanece firme ante todas las adversidades. Pero por dentro la tormenta no dejaba de rugir. No me dejaba dormir en paz. Y cada día tenía que seguir siendo una esposa dulce, una madre fuerte, una mujer dispuesta a sacrificarse por su familia, mientras mi corazón se rompía lentamente. Cada momento en el que tenía que fingir era un momento en el que me preguntaba, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo enfrentar la verdad? Pero la respuesta era que no podía. No podía permitir que todo se viniera abajo en ese momento. No podía dejar ver mi debilidad cuando todavía no tenía la fuerza suficiente para enfrentar todo. Así que seguí viviendo en esa burbuja perfecta mientras todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Cada vez que Brandon entra en la cocina y me besa en la mejilla, mi sonrisa se vuelve rígida. Esa sensación dulce en ese momento, esos abrazos apresurados ya no son suficientes para ocultar el dolor que siento en mi interior. Cada vez que él me toca, pienso en los mensajes que accidentalmente leí, esas palabras cálidas, esas frases llenas de dulzura que él le dedica a Lidia. Es como si me estuviera desmoronando poco a poco, pero solo puedo sonreír una sonrisa falsa que no puedo controlar. Luego está Lidia, ella, quien alguna vez consideré mi amiga. A veces me manda videos tontos por WhatsApp o ríe a carcajadas por historias sin sentido. Cada risa suya es como un golpe directo a mi mente.
No puedo dejar de imaginarla a solas con Brandon, imaginando su voz suave cuando están solos. ¿Cómo puede ser tan despreocupada mientras yo me trago esta dolorosa verdad cada día? Las imágenes en mi cabeza siguen repitiéndose como una espiral interminable. Cada vez que Lidia envía un mensaje, cada vez que ella ríe como si nada estuviera pasando, siento como si me estuviera desgarrando por dentro. Sonrío con indiferencia cuando Brandon me abraza, pero por dentro la ira se enciende con fuerza. Me siento como una extraña en nuestra relación, como si ya no existiera en la historia que compartimos. En cada uno de esos momentos me pregunto, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Soy la víctima la que está sufriendo todo este dolor sin poder reaccionar? ¿O estoy convirtiéndome lentamente en una loca, alguien que ya no puede distinguir entre la realidad y las ilusiones que he creado? Quizás soy la que cambiará todo. ¿Tengo el valor suficiente para enfrentar la verdad, para romper este velo de silencio y exigir respuestas? ¿O seguiré viviendo en el mundo falso que yo misma he creado, engañándome a mí misma? Esta pregunta sigue rondando en mi cabeza cada noche cuando me siento sola en el baño, tragándome cada sollozo y riendo con rabia. No puedo recordar cuántas veces he intentado reprimir la tormenta en mi interior, solo para que cuando la puerta del baño se cierra, todo explote en suspiros, en lágrimas que no puedo controlar. Cada vez que esto ocurre, me pregunto si podré seguir fingiendo, o si será el momento en que me levante y enfrente la verdad que me he estado evitando durante tanto tiempo. Cada vez que Brandon entra en la cocina y me besa en la mejilla, mi sonrisa se vuelve rígida como una máscara que intenta ocultar la lucha interna en mi corazón. Esos abrazos apresurados, esos momentos que deberían ser cálidos, solo me hacen sentir más sola en este mundo. No puedo dejar de pensar en los mensajes que accidentalmente leí, las palabras dulces, las frases románticas que él le dedicaba a Lidia. Cada vez que me toca siento una grieta, como si mi corazón se rompiera un pedazo a la vez. Trago amargura, guardo la ira para mí misma y solo sonrío, una sonrisa que no puedo controlar. Luego está Lidia, ella, la que alguna vez consideré amiga, la que reía y hablaba conmigo, ahora me manda videos tontos por WhatsApp y se ríe desmesuradamente de historias que no tienen gracia. Cada risa suya es como un golpe en mi pecho. No puedo evitar imaginarla con Brandon, visualizando sus susurros, sus sonrisas privadas que solo ellos comparten. ¿Cómo puede ser tan fácil para ella, mientras yo tengo que tragar el veneno y vivir con el dolor cada día? Cada vez que Lidia envía un mensaje, siento que me desgarran por dentro y no sé qué hacer con todos estos pensamientos. Intento mantener la calma cuando Brandon me abraza, pero por dentro la ira no deja de crecer. Me siento como una extraña en mi propia vida, como si ya no fuera parte de esta historia. En cada uno de esos momentos me pregunto, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Soy la víctima la que tiene que soportar el dolor sin poder defenderse? ¿O me estoy convirtiendo en la loca, la que no puede distinguir entre la realidad y la fantasía? Tal vez soy yo quien cambiará todo. Tengo el valor de enfrentar la verdad, de romper esta farsa y obtener las respuestas que tanto necesito, o seguiré viviendo en el mundo falso que he creado engañándome a mí misma. Cada noche cuando estoy sola en el baño, no puedo dejar de pensar en esta pregunta. Intento contener los sollozos, pero cuando la puerta se cierra, ya no puedo controlar mis emociones. No recuerdo cuántas veces me he preguntado si seguiré fingiendo o si finalmente enfrentaré la verdad que he estado evadiendo todo este tiempo. Y luego, un día supe que la farsa que habían montado estaba por llegar con todos sus engaños. Descubrí accidentalmente un mensaje en el grupo familiar. La reunión será la ocasión perfecta para compartir una noticia importante. Y otro mensaje en la conversación privada entre Lidia y Brandon: ella no hará nada, sabes que está demasiado preocupada por la apariencia. En ese momento sentí que mis piernas se volvían de gelatina, así que habían planeado organizar la reunión en la playa, una reunión que yo había aceptado organizar porque me gusta reunir a la familia. Pensaron que no vería, que no sabría nada sobre sus planes. Este era el truco, la oportunidad para que anunciaran su relación frente a todos.
frente a la familia compartirían su verdad con voces suaves y miradas falsas, y esperaban que yo me quedara callada, que sonriera y les deseara suerte a la nueva pareja. Creían que seguiría fingiendo como siempre lo había hecho. Se equivocaron. Pensaron que era demasiado débil, demasiado preocupada por mantener la imagen perfecta para ver la verdad. Pensaron que seguía siendo Megan, la mujer que siempre hacía el té y siempre obedecía. Pero se equivocaron. Desde ese día, todo cambió. Ya no soy una persona que soporta todo en silencio. Soy una estratega, alguien que controla la situación y no permitirá que me subestimen. Analizo cada rincón de la casa, cada mirada, cada gesto de todos los presentes en la reunión. Hablo con el chef, elijo el vino, arreglo cada cojín en el jardín. Cada detalle tiene un propósito y todos esos propósitos están diseñados para arruinar sus planes. Sé lo que dirán, sé cuando Lidia tomará la mano de Brandon y los mirará con esa mirada brillante. Sé que mi suegra hará como si estuviera sorprendida y luego aplaudirá. Alguien dirá algo como, esto es mejor ahora, todos pueden vivir en paz. ¿Y yo qué haré? ¿Llorar en silencio? ¿Levantar una copa y felicitar a la nueva pareja? No. Eso sería ridículo. Guardo todo en mi interior. Incluso cuando encontré el anillo en el cajón del despacho, un anillo de compromiso. Ellos planeaban hacer pública su relación y comprometerse. Porque cuando se traiciona hay que hacerlo a lo grande, ¿verdad? Casi grité, casi destruí todo. Pero no. Respiré hondo, cerré el cajón y sonreí, porque ahora ya no duele. Arde sí. Me quema, pero no me rompe. Me da fuerza, me hace más fuerte. Me recuerda que no estoy sola. Aunque me rodeen con mentiras, yo tengo algo que ellos no tienen claridad. Y esa noche, cuando la reunión se acerca, mi vestido está listo. Maquillaje, perfecto. Mi sonrisa, afilada como un cuchillo. No saben lo que les espera. Y yo, ya no soy Megan la que conocían. Soy la tormenta con la que tendrán que enfrentarse. Yo no me vengué por impulso. No fue una rabieta de esposa dolida, ni un drama digno de telenovela. Lo mío fue metódico, preciso, quirúrgico. Como una cirugía sin anestesia. Lo planeé todo con una calma escalofriante, esa que solo tienen los que han sido traicionados desde lo más hondo. Me convertí en estratega, en científica del dolor. Porque cuando el corazón se rompe tan fuerte, uno tiene dos opciones, o se queda llorando entre los escombros, o recoge cada pedazo y los usa como armas. Lo primero fue el abogado. No uno cualquiera. Busqué al mejor especialista en divorcios y acuerdos prenupciales. El tipo era un tiburón con traje de lino, ojos helados y una sonrisa que daba más miedo que tranquilidad. Me escuchó en silencio sin interrumpirme. Le mostré las capturas de pantalla, los registros de llamadas, los mensajes recuperados. Me dijo que tenía suficiente para un caso de infidelidad clara, que podría quedarme con más de lo que imaginaba. Le respondí que no me interesaba el dinero, que yo quería el impacto, la caída, el silencio incómodo, el cómo pudo pasar esto en los labios de todos los hipócritas de esa familia. Luego vino el tema de los somníferos, no cualquiera, ojo, nada que pudiera causar un daño real, solo lo justo para que cayeran dormidos sin sospechar nada. Me los vendieron como pastillas naturales para el insomnio, esas que te relajan y te dejan KO sin dejar resaca. Las escondí en el fondo del botiquín y las empecé a probar en mí misma para calcular la dosis exacta. Me tomó una semana afinarlo todo. Sabía cuánto mezclar, cuánto tardaba en hacer efecto, cuánto tiempo estarían dormidos. Una científica en su laboratorio, solo que mi bata era un vestido de satén y mi mesa de trabajo, la cocina de mi casa. La parte más divertida fue la coctelería. Dios, qué ironía. Pasaba horas perfeccionando tragos que tuvieran sabor intenso, que disimularan el leve amargor del sedante. Ensayaba con frutas, especias, hielo picado. Hasta compré copas nuevas. Nadie sospecharía de una ronda de tragos en una cena familiar. No todos brindarían. Todos sonreirían. Y uno a uno,
cerrarían los ojos como si fueran niños en una siesta. Pero esta vez no habría descanso, no habría paz, solo despertar con la soga al cuello literal. También redacté documentos, sí yo, Megan Matthews, la terapeuta zen que hablaba de comunicación, y perdón ahora, sentada frente al ordenador escribiendo un manifiesto de justicia emocional, carta por carta, nombre por nombre, a cada uno su culpa, a cada uno su papel en esta obra sucia que se montaron mientras yo ponía los cimientos de nuestra vida. Guardé todo en sobres con sus nombres escritos a mano, letras bonitas claras, una mezcla entre invitación y sentencia. Cada noche antes de dormir repasaba mi plan como si fuera una coreografía. Ensayaba mis frases frente al espejo, practicaba sonrisas neutras, reacciones frías. Me volví otra persona, una versión mía que ni siquiera yo conocía, silenciosa, letal. No me temblaba la voz, no me ardían los ojos. Lo que antes era llanto ahora era cálculo. Lo que antes dolía ahora me empujaba. Y mientras tanto Brandon seguía llegando tarde, dándome besos falsos, hablándome de cosas que ya no importaban. Lidia me mandaba stickers por WhatsApp, como si todavía fuéramos niñas. ¡Qué ridículo! Me saludaban con cariño, ignoraban mis ojos vacíos, mi cuerpo rígido. Pensaban que yo no sabía, que seguía siendo la misma idiota funcional, la esposa modelo, la hermana cool. Y eso, justo eso era mi mayor ventaja. La noche anterior a la reunión revisé todo una última vez. Bolsita de pastillas, lista de asistentes, copas marcadas, documentos sellados. Le di play a una lista de reproducción suave, de esas que se escuchan en las clínicas, y me serví una copa de vino. No brindé. No sonreí. Solo miré por la ventana la luna alta, el sonido del mar a lo lejos. Pensé en lo que iba a pasar, en cómo iban a reaccionar, en el caos que se iba a desatar. Y por un segundo, dudé. Estaba siendo demasiado, me estaba convirtiendo en una versión de ellos. Pero no. Ellos mintieron, traicionaron, callaron. Yo solo estaba dándoles el espejo que se negaron a mirar. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. Y al día siguiente, la función empezó. Esa noche parecía perfecta. El cielo despejado, la brisa marina suave, las luces cálidas bailando sobre la mesa larga que preparé con tanto esmero. Todos estaban ahí como si nada hubiera pasado, como si ese fuera un reencuentro feliz. Reían, chocaban copas, se contaban anécdotas. Hasta hubo uno que dijo: esta familia es un regalo. Casi me atraganto con la risa que no salió. Lidia llegó tarde, por supuesto. Siempre hace su entrada como si el mundo esperara por ella. Vestido ajustado, sonrisa, de influencer, perfume empalagoso. Se acercó a mí con ese aire de: no te preocupes, estoy aquí para iluminarte el momento, y me dio 2 besos, como si no se hubiera acostado con mi marido la semana pasada. Me dijo: estás radiante, Meg, le respondí. Gracias, Lidia. Tú también, por dentro. Ella rió. No entendió. Brandon se comportaba como el actor mediocre que siempre fue. Me abrazaba por detrás, me servía comida, decía cosas como: no podría hacer nada sin ti, y yo por dentro me preguntaba si eso lo decía antes o después de sacarse la camisa frente a mi hermana. Lo observaba fingir que me amaba, y lo único que sentía era fascinación. Fascinación por lo bien que mentía, por lo cómodo que se movía entre el engaño y la costumbre. Ya ni rabia me daba, solo lástima, de esa que no se dice, de la que se guarda para el final. Yo, por mi parte, era la calma encarnada. Caminaba entre las mesas con la botella de vino en una mano y una sonrisa tranquila en la cara. Servía sin apuro, una copa aquí, otra allá. Cada trago una promesa, cada brindis una cuenta regresiva. Nadie lo notó. Nadie se detuvo a mirarme más de 3 segundos. Y eso fue perfecto. Yo era invisible. Justo lo que necesitaba para que todo saliera como quería. Por la familia, dijeron. Por los nuevos comienzos.
Incluso mi suegra lanzó un por el amor verdadero. Yo choqué mi copa con todas sin dudar. Sonaba a cristal, sonaba a final. Todos tomaban como si fuera la cena de Navidad más feliz del mundo. Lidia brindó por la paz. Brandon brindó por mí. La mujer que me lo ha dado todo dijo, ¡qué ironía! Ni él sabía cuánta razón tenía. Mientras comían, hablaban, se reían con esa risa fácil de quienes no tienen conciencia. Yo los observaba, uno por uno. Sus expresiones, sus movimientos. Lidia miraba a Brandon de reojo como esperando la señal para hacer su anuncio. El gran momento que habían planeado. El giro romántico de su historia de traición. Pensaban contarlo todo ahí frente a todos. Conmigo presente. Como si yo fuera un personaje secundario en su novela cutre. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron los ojos pesados, luego los párpados que caían, las cabezas que se inclinaban, las risas que se apagaban lentamente, y yo seguía ahí en pie con mi copa intacta. Lidia se tambaleó. Brandon trató de sostenerla y murmuró algo como «¡Qué raro me siento!». Yo le susurré «Es normal, amor, solo relájate». Cayeron uno por uno, sin drama, sin gritos, como si el sueño los hubiera vencido por amor. Cuando el último se desplomó sobre la mesa, respiré profundo. El silencio se hizo espeso, pero no pesado. Era un silencio limpio necesario. Me acerqué a cada uno, revisé que todo estuviera bien. Nada grave, solo sueño profundo. El tipo de sueño que no te permite escapar. El tipo de sueño que te deja tiempo para pensar cuando despiertas atado a una silla con el mar de fondo y la verdad frente a tus narices. Los miré cada uno en su sitio. Lidia con la boca entreabierta y la pestaña postiza apenas colgando. Brandon con el ceño fruncido, incluso dormido. El resto, esa familia que nunca fue realmente mía, respirando lento. Y por un segundo no sentí nada. No alegría, no venganza, solo un vacío que se parecía mucho a la paz. Esa noche no era sobre dolor, era sobre mostrarles lo que ignoraron, lo que destrozaron. No iba a gritarles, no iba a golpearlos, solo les iba a dejar frente a su reflejo, como una sesión de terapia. Pero sin redención, solo justicia. El amanecer fue lento, casi poético. El sol empezó a colarse entre los árboles del jardín. La brisa marina agitaba las cortinas blancas que yo misma colgué días antes. Todo se sentía tranquilo, menos ellos. Uno a uno comenzaron a despertar con los ojos pesados, las bocas secas, la mente aún nublada por el cóctel especial que les había servido la noche anterior. Primero fue Brandon. Su ceño se frunció como si sintiera un déjà vu hasta que notó que no podía mover los brazos. ¿Qué mierda es esto?», murmuró tirando con fuerza de las cuerdas. Luego Lidia, que abrió los ojos como si saliera de una pesadilla. Trató de incorporarse y se dio cuenta de que estaba amarrada al respaldo de una silla. Megan dijo, «Esto es una broma». No lo era. El resto de la familia fue despertando entre quejidos, jadeos y súplicas veladas. Nadie gritó de inmediato. Al principio todos estaban demasiado confundidos para reaccionar, pero la expresión de sus caras cuando me vieron de pie frente a ellos, tranquila con mi bata de lino y una carpeta en las manos, fue impagable. «Buenos días», dije. «Bienvenidos al desayuno de la verdad». Los miré uno por uno, atados, vulnerables, igual que yo lo estuve durante meses, solo que sin cuerdas visibles. Lidia intentó hacerse la víctima. «Esto es ilegal, estás loca, Megan». Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque escucharla decir ilegal cuando se acostaba con el marido de su hermana era el colmo de la hipocresía. «Silencio». «Lidia», dije sin levantar la voz, «no tienes nada más que decir. Hoy hablo yo». Fui a la mesa y tomé la carpeta. Dentro había todos los documentos legales, las fotos, las pruebas y sobre todo, los papeles de transferencia. Porque sí, en medio de todo este infierno, me aseguré de que algo quedara solo para mí. La casa.
la maldita casa familiar que Brandon y yo habíamos comprado juntos, pero que gracias a unas decisiones apresuradas que él firmó sin leer porque claro, ¿por qué no confiar en su esposa tonta? Ahora estaba completamente a mi nombre. Extendí los papeles sobre una mesita junto a la piscina. Me aseguré de que los pudieran ver todos. «Ven esto», dije. «Esto es propiedad. Esto es legal. Esta casa, este jardín, estas sillas en las que están sentados, ahora son solo míos. Tú, Brandon, no tienes nada. Ni una baldosa». Brandon se removió con fuerza. «Estás enferma». Lo miré con lástima. «No, Brandon, estoy curada. Enferma estaba cuando me tragaba tus mentiras y las sonrisas falsas de tu amante». Luego caminé hacia Lidia. Se había quedado pálida, el maquillaje corrido, la boca abierta. «¿Y tú? Qué pena. ¿Te preparaste tanto para ser la mujer de mi marido? No. Hasta pensaste que ibas a anunciarlo aquí delante de todos, con tu cara de mártir. Pero ahora todos saben lo que eres. Ya no hay secretos. Ya no hay teatro». Mi suegra gimió algo desde su asiento. «Por favor, Megan, esto no es necesario». Me giré lentamente. No es necesario. No fue necesario que todos ustedes supieran y callaran. No fue necesario cuando se rieron de mí en cenas, cuando dejaron que Lidia se metiera en mi cama, en mi vida, sin decir una palabra. El silencio fue brutal. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a defenderse. Y por primera vez sentí algo parecido a la paz. «Hoy no va a haber violencia», continué. «No voy a hacerles daño. De hecho, dentro de unos minutos van a quedar libres. Pero antes quiero que escuchen. Quiero que miren alrededor y vean lo que destruyeron. La confianza, el amor, la familia. Fui uno por uno. Les dejé un sobre a cada uno sobre las piernas. Dentro había una carta personal. Escribí cada una con mi puño y letra. Les dije exactamente lo que pensaba de ellos. Sin insultos, sin rabia. Solo verdad. Fría, dura, necesaria. A Brandon le recordé todas las veces que lo salvé de sus propios errores. A Lidia le conté cómo la admiraba de pequeña. A mi suegra cómo deseé durante años que me viera como una hija. Todo eso ya no importaba, pero tenía que decirse. Cuando terminé, recogí la carpeta. «Esta casa ya no es de ustedes, ni esta historia. Me pertenece. Porque por fin, por primera vez, tomé el control. Los dejé ahí con sus rostros grises, sus ojos bajos, el sonido del mar como fondo. Y mientras deshacía los nudos uno por uno, sabiendo que ninguno de ellos iba a olvidar jamás esta mañana, les dije la única verdad que necesitaban oír. Yo no les hice esto. Ustedes se lo hicieron solos. Los dejé libres, uno a uno, sin gritos, sin drama. Solo cuerdas cayendo al suelo y ojos que no se atrevían a levantar la mirada. Brandon no dijo ni una palabra. Lidia lloraba, pero no me tocó. Nadie lo hizo. El silencio era mi victoria. No necesitaba aplausos. No necesitaba disculpas. Solo necesitaba que supieran, que vieran, que recordaran. Me encerré en la casa por unas horas sola con una taza de café y la vista al mar. Y me sentí ligera, por primera vez en meses. No porque se hubiera ido el dolor, sino porque ya no me lo guardaba. Ellos se fueron. Algunos ni se despidieron, otros balbucear excusas. Pero yo no volví a ser la misma. No más Megan la perfecta, la que perdona, la que calla. No más esposa obediente. No más hermana comprensiva. Me miré al espejo y vi a alguien nuevo. Alguien que supo hasta dónde podía romperse y decidió reconstruirse desde las ruinas. Y la verdad es que no me arrepiento de nada, porque todos ellos sabían que me estaban traicionando. Y ahora también saben lo que pasa cuando subestiman a Megan Matthews. ¿Y tú qué harías si estuvieras en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias reales como esta. Nos vemos en la próxima.